No sabes nada de leyes, rió el fiscal mientras todos se burlaban del campesino que apenas sabía escribir. Pero cuando le dieron la palabra, citó la Constitución con una precisión que dejó mudo hasta al juez. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. Cuéntame, ¿desde qué país nos escuchas hoy? No sabes nada de leyes. La voz del fiscal retumbó en la sala como un trueno. Algunos rieron. Otros bajaron la mirada, incómodos. Solo uno permaneció en silencio. El hombre con la camisa roja y el sombrero vaquero, que se había levantado despacio, como quien carga no solo con años, sino con siglos de desprecio sobre sus hombros. Don Ramiro apretó el borde de su sombrero y respiró hondo. No era la primera vez que lo llamaban ignorante, pero sí sería la última que alguien lo subestimara frente a todo un tribunal. Aquel día, la sala estaba llena. Campesinos, vecinos, curiosos, hasta los empleados del ayuntamiento habían dejado sus escritorios para ver al loco del campo que quiso defenderse solo. En el estrado, el fiscal Menéndez, un joven trajeado de acento capitalino, sonreía como quien está a punto de dar una lección a un niño torpe. Sus zapatos relucían tanto que parecían burlarse del polvo que cubría las botas del acusado. «Señoría», dijo el fiscal levantando la voz, «permítame repetir. Este hombre no tiene estudios, no sabe ni leer correctamente, y sin embargo pretende refutar los argumentos de la fiscalía». «Objeción», murmuró una voz del público, pero nadie se atrevió a insistir. El juez, un hombre mayor de rostro neutro, alzó la vista. «Don Ramiro, ¿desea usted representarse a sí mismo?» «Sí, su señoría», respondió con voz firme. «He leído lo suficiente para saber que la verdad no necesita abogados cuando uno la lleva escrita en la conciencia». Un murmullo recorrió la sala. Menéndez sonrió con burla. «¿Ha leído lo suficiente? ¿Dónde? En los periódicos viejos que envuelven el maíz». El público soltó una risa contenida. Ramiro bajó la mirada un segundo, no de vergüenza, sino de calma. Recordó las noches en que se quedaba despierto a la luz de una lámpara de queroseno, leyendo hojas sueltas de libros que encontraba entre la basura del juzgado municipal. Había aprendido lentamente, letra por letra, hasta memorizar frases completas. Entre ellas, una que nunca olvidó: «Nadie será privado de su propiedad, sino mediante sentencia fundada en ley». Artículo 27. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquel verso se le había grabado en la sangre. «No pretendo ser abogado, señor fiscal», dijo por fin levantando la cabeza, «pero sí sé lo que dice la ley, y la ley no distingue entre quien estudió y quien sembró la tierra que le da de comer». El silencio que siguió fue denso. El fiscal perdió por un momento su sonrisa, pero la recuperó enseguida con ese aire de superioridad que solo tienen los que nunca han pasado hambre. «Perfecto», replicó. «Entonces, ilumínenos con su sabiduría. ¿Qué entiende usted por propiedad legal?» Ramiro dio un paso al frente sin apartar la mirada. Su voz era pausada, grave, y cada palabra caía como piedra sobre el suelo. «Propiedad legal, señor fiscal, es cuando un hombre trabaja la tierra, la cuida, la defiende y la mantiene viva. Usted la llama posesión temporal. Nosotros la llamamos herencia. La diferencia está en que ustedes la compran, nosotros la sangramos». Un murmullo de aprobación surgió del público. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez levantó la mano. «Déjelo hablar», ordenó. Ramiro siguió mirando al frente. «El terreno que quieren quitarme fue de mi padre, y antes de él, de mi abuelo. Pero un día llegó un señor con traje y papeles firmados desde la capital, diciendo que era suyo. ¿Y sabe por qué? Porque yo no tenía abogado. Esta vez sí lo tengo». Golpeó su pecho. «Aquí adentro». El juez lo observaba con atención. Detrás de él, los asistentes se inclinaban para oír mejor. El fiscal, irritado, fingía una sonrisa. «¡Qué conmovedor discurso!», dijo con sarcasmo. «Pero aquí no se juzgan emociones, sino hechos». Ramiro asintió. «Exacto.
Y los hechos están escritos en la Constitución, no en sus papeles de empresa. El juez hizo un gesto al secretario. Tome nota, dijo. El acusado invoca el artículo 27. Menéndez bufó. ¿El artículo 27? Por favor, señoría, ese artículo fue reformado hace años. Dudo que el acusado siquiera entienda lo que significa. Entonces, ocurrió algo inesperado. Ramiro abrió una libreta vieja y con la voz más segura de toda su vida, empezó a recitar línea por línea el texto original del artículo, citando también sus reformas y fechas. Lo había aprendido de memoria. Cada palabra que decía hacía callar una risa más en la sala. Al terminar, nadie hablaba. El juez lo miró fijamente, impresionado. Menéndez, rojo de ira, apenas pudo responder. ¿Dónde aprendió eso?, preguntó, incrédulo. En los libros que ustedes tiran cuando ya no les sirven, contestó Ramiro sin vacilar. Pero la justicia nunca caduca. Un murmullo recorrió el tribunal. El fiscal no lo sabía, pero ese día su derrota ya había comenzado. El eco de las últimas palabras de don Ramiro todavía flotaba en el aire cuando el fiscal Menéndez intentó recomponer su postura. Apretó los dientes, ocultando el nerviosismo tras una sonrisa forzada. No podía permitir que un campesino, un hombre sin estudios, sin traje, sin apellido reconocido, lo dejara en ridículo frente a todo el pueblo. Muy bien, señor juez, dijo, esforzándose por sonar tranquilo. Ya escuchamos el recital del acusado, pero la fiscalía tiene pruebas documentales que desmienten cada una de sus fantasías románticas. Sacó una carpeta gruesa y la golpeó contra la mesa. Aquí está el contrato de compraventa del terreno, firmado por el propio Ramiro Gutiérrez hace 3 años. El público murmuró, sorprendido. Ramiro no se movió, solo entrecerró los ojos, como quien ve venir una tormenta que ya conoce. Ese documento, dijo con calma, fue falsificado. La palabra cayó como un rayo. El juez levantó la vista de inmediato. ¿Está afirmando que su firma fue falsificada? Sí, su señoría. Y puedo probarlo. El fiscal soltó una carcajada exagerada. ¿O probarlo? ¿Usted? ¿Con qué? ¿Con su palabra? Ramiro no respondió enseguida. Abrió lentamente la libreta que llevaba siempre consigo y mostró una página amarillenta. Con mi letra. Apoyó un dedo sobre la hoja. Aquí están mis firmas de hace años, cuando trabajaba en la cooperativa. Ninguna se parece a esa. El juez observó la hoja, luego el documento oficial. Frunció el ceño. Las diferencias eran evidentes incluso a simple vista. El público empezó a murmurar con más fuerza. Algunos hombres del campo, amigos de Ramiro, se miraban entre sí con orgullo contenido. Por primera vez, el fiscal parecía acorralado. «Eso no prueba nada», gruñó Menéndez, sudando bajo las luces. «Cualquiera puede fingir una firma diferente». Ramiro levantó la mirada y con voz firme dijo: «Tal vez, pero no cualquiera puede fingir justicia». El juez golpeó el mazo suavemente. «Orden en la sala». Por un instante, todo quedó en silencio. Menéndez se acercó al estrado, respirando rápido. «Su señoría, no podemos permitir que esta farsa continúe. Este hombre está manipulando la atención del público». «Lo que manipula aquí», interrumpió Ramiro, «es la soberbia». La frase cayó como plomo. Algunos rieron, otros aplaudieron en silencio. El juez alzó la mano nuevamente. «Señores, les recuerdo que estamos en una corte. Este no es un teatro». Pero incluso él no pudo evitar mirar al campesino con un destello de respeto. Había visto muchos casos en su vida, pero pocos hombres con esa mezcla de serenidad y fuego en la voz. Ramiro respiró hondo y siguió. «No vengo a pedir compasión, vengo a que se me escuche. Hace años, cuando mi padre murió, juré que nunca más íbamos a perder lo que sembramos. Leí cada ley que pude encontrar, incluso aquellas que ustedes ya no recuerdan, y aprendí que en este país, aunque uno no sepa latín, tiene derecho a defender su verdad». Menéndez soltó una risa breve, sin humor. «Ah, claro.
Ahora resulta que los campesinos interpretan la Constitución. Ramiro lo miró de frente. No la interpreto, la entiendo, porque la vivo. Cada día que un hombre pobre pierde su tierra, un pedazo de esa ley se muere con él. El fiscal perdió la sonrisa. El público, en cambio, comenzó a inclinarse hacia adelante, atrapado. Hasta los empleados del juzgado habían dejado de escribir para escuchar. El juez se recostó en su asiento. Señor fiscal, permita que el acusado presente sus argumentos. Pero su señoría, he dicho que lo permita. Menéndez respiró hondo. Por dentro hervía. Estaba acostumbrado a que todos lo obedecieran, a que su voz bastara para callar una sala. Pero ahora, aquel hombre de manos callosas y mirada firme le estaba arrebatando el control. Ramiro sacó un pequeño cuaderno del bolsillo interior de su chaqueta. Las páginas estaban gastadas, subrayadas con lápiz. Aquí tengo mis apuntes, dijo con calma. No están en términos de abogados, pero están en palabras que cualquiera puede entender. Abrió la libreta y leyó. Cuando la ley se escribe solo para los que saben leerla, deja de ser ley y se convierte en privilegio. El juez levantó la mirada. El público contuvo la respiración. Ramiro continuó. Por eso estoy aquí. Porque mi padre nunca pudo leer su sentencia. Porque los que sabían leerla, la escribieron por él. Una pausa larga. El sonido de un abanico viejo, el roce de los zapatos contra el suelo, los murmullos ahogados del público. El fiscal sintió que cada palabra del campesino calaba en el aire como una grieta. Finalmente, Menéndez intentó contraatacar. Muy bonito discurso, pero la ley no se sostiene en sentimentalismos. Ramiro asintió. Ni en soberbia. El juez, sin ocultar su curiosidad, se inclinó hacia adelante. Señor Ramiro, ¿podría decirnos en qué se basa para afirmar que su terreno le pertenece? En los títulos de mi abuelo, fechados de 1947, respondió. Los encontré enterrados en una caja de metal bajo el viejo nogal. La sorpresa fue general. Incluso el fiscal parpadeó, desconcertado. ¿Y por qué no los presentó antes?, preguntó. Porque sabía que no me creerían, contestó Ramiro sin alterar el tono. Pero ahora, después de oírme, tal vez empiecen a hacerlo. El juez pidió ver los documentos. Eran hojas deterioradas pero auténticas. Llevaban el sello antiguo de la Secretaría de Reforma Agraria. Menéndez se quedó sin palabras. El público estalló en murmullos. Ramiro cerró la libreta y antes de sentarse dijo: «Yo no vine a ganar. Vine a demostrar que incluso el más pequeño puede levantar la voz si tiene la verdad de su lado». El juez lo observó en silencio, mientras Menéndez, rojo de furia, apretaba los puños bajo la mesa. Sabía que aquel campesino había cambiado algo más que el rumbo del juicio. Había cambiado la mirada de todos los que lo escuchaban. Y lo peor para el fiscal era saber que, a partir de ese momento, cada palabra que dijera sería juzgada por un pueblo entero que ya no temía reírse del poderoso. El juez levantó la sesión por unos minutos. El aire dentro del tribunal estaba cargado. Algunos salieron a tomar agua, otros se quedaron murmurando entre los pasillos, repitiendo las palabras del campesino como si fueran un canto de resistencia. «¿Escuchaste cómo citó la Constitución?», decía una mujer. «Ese hombre no estudió, pero habla con verdad», respondía otra. Mientras tanto, en la pequeña oficina contigua, el fiscal Menéndez caminaba de un lado a otro, furioso. Golpeó la mesa con la palma de la mano. «No voy a permitir que un analfabeto me ridiculice», gruñó entre dientes. Su asistente, un joven nervioso de lentes, intentó calmarlo. «Señor, la gente lo está apoyando. Si sigue provocándolo podría empeorar». Menéndez lo miró con desprecio. «¿Apoyando? Esto es un circo, y ese campesino es el payaso principal». Caminó hasta la ventana, respirando con dificultad. «Si no puedo ganar con argumentos, ganaré con hechos», dijo finalmente en voz baja, con una sonrisa gélida. A los pocos minutos, todos regresaron a sus asientos. El juez retomó su lugar y anunció:
La sesión continúa. Señor fiscal, puede presentar sus pruebas complementarias. Menéndez alzó una carpeta nueva que su asistente acababa de colocar frente a él. Gracias, su señoría. Abrió la carpeta con teatralidad, mirando directamente a Ramiro. En las últimas horas, la Fiscalía ha investigado los antecedentes del acusado y hemos encontrado algo bastante interesante. El público murmuró. Ramiro lo observó con calma, aunque en su interior un mal presentimiento le recorrió el pecho. Según los registros, continuó Menéndez, el señor Gutiérrez fue detenido hace 10 años por desacato a la autoridad. «¡Eso es mentira!», gritó alguien desde el fondo. El juez golpeó el mazo. «¡Silencio en la sala!». Menéndez sonrió. Fue arrestado por enfrentarse a un funcionario municipal cuando éste intentó inspeccionar su propiedad. Y no solo eso, levantó una hoja. Aquí consta que destruyó el vehículo oficial con un azadón. El público murmuró, confundido. Algunos lo miraron con incredulidad. Ramiro apretó los puños, pero no habló. El fiscal siguió. Un hombre violento, incapaz de respetar la ley. ¿Y ahora pretende darnos lecciones de justicia? Eso fue una mentira fabricada, interrumpió Ramiro alzando la voz. «¡Orden!», gritó el juez. El silencio volvió. Ramiro respiró profundo. «Ese día, señoría, yo defendí mi casa. El funcionario municipal del que habla el señor fiscal era un cobrador corrupto que quiso quitarme la cosecha a la fuerza. Los testigos fueron amenazados y el caso fue archivado. Y si golpeé el vehículo fue porque arrastraba con cadenas mi arado, el único que tenía para trabajar». El juez lo miró con atención. «¿Tiene pruebas de eso?» «Ninguna que sirva en su idioma, señoría, pero tengo la verdad en el mío». La frase cayó con fuerza. Una mujer del público se llevó la mano al pecho. El fiscal aprovechó el momento de silencio para clavar el último golpe. «Muy poético, señor Gutiérrez, pero la verdad no se mide en emociones. Se mide en registros, y los suyos lo señalan como un hombre conflictivo, incapaz de acatar órdenes». Ramiro lo miró fijo, sin pestañear. «¿Y usted, señor fiscal, acata las órdenes o las fabrica?» Un murmullo recorrió la sala. Menéndez frunció el ceño. «¿Qué insinúa? Que no es usted quien busca justicia. Solo busca no perder su orgullo». El juez volvió a intervenir notando el tono creciente. «Basta, señores». Pero la tensión ya había escalado demasiado. En las primeras filas, los campesinos susurraban con rabia contenida. Uno de ellos dijo: «Siempre igual. Cuando un pobre habla, sacan sus papeles viejos para hacerlo callar». El fiscal escuchó, pero fingió no oír. Sabía que estaba perdiendo el control del público, y eso lo desesperaba. Tenía que recuperar su imagen, aunque fuera destruyendo al acusado. «Señoría», dijo fingiendo calma, «la Fiscalía solicita que se revise la procedencia de esos supuestos títulos antiguos que el acusado presentó. Podrían ser falsificaciones». El juez frunció el ceño. «Está afirmando que los documentos son falsos. Digo que podrían serlo, y que sería irresponsable aceptarlos sin una pericia». El público protestó, pero el juez, intentando mantener la formalidad, asintió lentamente. «La corte ordenará una revisión técnica». Ramiro bajó la mirada. Sabía que eso podía demorar semanas, y mientras tanto su terreno seguiría confiscado. Menéndez sonrió, satisfecho. Creía haber recuperado terreno, pero no contaba con lo que vendría después, porque entre los presentes, un hombre mayor con bastón, el antiguo secretario municipal retirado hacía años, levantó la mano temblorosa. «Su señoría», dijo con voz débil, «yo firmé esos documentos en 1947. Todos se giraron hacia él. Ese sello es auténtico, lo recuerdo. Y ese joven que los presentó hoy», miró a Ramiro, «es el nieto de quien salvó mi vida durante la sequía del 54. El silencio fue absoluto. El fiscal palideció. El juez se levantó lentamente. «¿Está usted seguro de lo que dice?» «Más que seguro, su señoría. Ese terreno perteneció legalmente a la familia Gutiérrez».
Nadie podía venderlo sin el aval del Consejo Agrario. Ramiro cerró los ojos por un instante. Su padre tenía razón. La verdad puede tardar, pero llega. Menéndez intentó reaccionar. Eso no prueba nada. Ese hombre ni siquiera está en funciones. No, señor fiscal, respondió el juez, pero su testimonio pesa más que su desprecio. El público estalló en aplausos contenidos. Ramiro permaneció de pie, sin sonreír, solo con una lágrima discreta que se deslizó por su mejilla curtida. Había ganado un pequeño respiro, pero sabía que el fiscal no se detendría, y no se equivocaba. Esa misma noche, en su despacho, Menéndez juró que no volvería a ser humillado por un campesino. A la mañana siguiente, usaría su arma más peligrosa, la mentira institucional. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que se avecinaba. En el pequeño pueblo de San Jerónimo, el juicio de don Ramiro ya era tema en cada esquina, en cada mercado, en cada estación de radio local. Las noticias viajaban rápido, pero ninguna tan rápido como el veneno del orgullo herido. El fiscal Menéndez, desde su oficina en el segundo piso del ayuntamiento, observaba la plaza a través del ventanal. Los campesinos caminaban despacio, con la cabeza alta, comentando lo que había pasado el día anterior. Algunos ya lo llamaban el campesino de la Constitución, y eso, para un hombre como Menéndez, era una ofensa imposible de tolerar. «Haga que publiquen el comunicado», ordenó sin girarse. Su asistente dudó. «¿Está seguro, señor? Puede verse arriesgado». Menéndez lo fulminó con la mirada. Arriesgado sería perder ante un hombre que huele a tierra. Pero la gente empieza a simpatizar con él. Por eso mismo, vamos a recordarles quién tiene el poder de escribir la verdad. Esa tarde, la pequeña radio local, Voz del Valle, transmitió un boletín extraordinario. Fuentes oficiales confirman que el acusado Ramiro Gutiérrez habría presentado documentos adulterados ante el tribunal. La Fiscalía ha solicitado una investigación formal. Podría enfrentarse a una nueva imputación por falsificación. El impacto fue inmediato. En los campos, los trabajadores se miraban en silencio. Algunos, temerosos, bajaban la voz. Otros, indignados, golpeaban el suelo con sus herramientas. En cuestión de horas, el rumor se convirtió en duda, y la duda en desconfianza. Don Ramiro escuchó la noticia en su casa, a través del viejo transistor que usaba desde hacía décadas. Estaba sentado junto al fuego, con su libreta sobre las rodillas. No se sorprendió, lo había presentido. Los poderosos siempre tenían más de una bala. Su esposa, doña Clara, lo miró con angustia. «¿Por qué hacen esto, Ramiro?» Él le tomó la mano. «Porque ya no pueden callarme, así que intentan ensuciarme. Pero la gente tiene memoria corta, Clara. Mañana repetirán lo que escucharon hoy. ¿Y qué vas a hacer?» «Lo que siempre hice, sembrar la verdad, aunque la tierra esté dura». Esa noche no durmió. Se quedó leyendo bajo la luz tenue, repasando una y otra vez los artículos que conocía de memoria, buscando una forma de convertir su conocimiento en arma. Sabía que en el tribunal no bastaría con tener razón, había que demostrarla con precisión quirúrgica. Al amanecer, un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Tomás, su vecino y amigo de toda la vida. «Ramiro, tienes que ver esto». Le extendió un periódico doblado. Lo imprimieron en la capital. Ramiro lo desplegó. En la portada, una foto suya, sombrero en mano, rostro serio, debajo del título «El falso defensor del pueblo, nuevas pruebas contra el campesino que engañó al tribunal». El artículo era una mezcla de verdades a medias y mentiras hábilmente escritas. Citaban a fuentes anónimas y mencionaban peritajes iniciales que jamás se habían hecho. Ramiro cerró el periódico y lo dejó sobre la mesa. «Ahora ya no me quieren derrotar solo en la corte», dijo con voz baja. «Quieren destruir mi nombre». Tomás lo miró con compasión. «No dejes que te quiebren, hermano. Todos sabemos quién eres». Ramiro sonrió, aunque sus ojos reflejaban cansancio. «Gracias, Tomás, pero no basta con que lo sepan.
Tengo que hacérselo recordar al país entero. Esa tarde, mientras los rumores se multiplicaban, el fiscal Menéndez celebraba en su despacho. Servía whisky caro en un vaso pesado de cristal. «Brinda conmigo», le dijo a su asistente. «¿O por qué? Porque mañana, cuando ese viejo vuelva a la corte, no será un héroe, será un mentiroso». Bebió de un trago y dejó el vaso sobre la mesa. «Y la justicia volverá a tener rostro de autoridad». Al día siguiente, el tribunal estaba más lleno que nunca. Las cámaras locales habían llegado. Periodistas de la capital esperaban declaraciones. El pueblo entero quería ver si el hombre que desafió al sistema se desplomaría bajo el peso de la difamación. Ramiro entró al salón con paso lento pero firme. No llevaba traje ni corbata, solo su camisa roja y el mismo sombrero de siempre. El murmullo general se detuvo al verlo. Algunos lo miraban con respeto, otros con duda. Menéndez lo esperaba de pie, impecable como siempre, pero con una expresión nueva, la satisfacción de quien cree haber ganado antes de tiempo. «Su señoría», dijo al comenzar la sesión, «la Fiscalía ha recibido información de un peritaje preliminar que pone en duda la autenticidad de los documentos presentados». El juez frunció el ceño. «¿Y puede mostrar dicho peritaje?» «Aún no ha sido oficializado, pero las primeras conclusiones indican...» «Entonces, no diga nada más», interrumpió el juez con severidad. «En esta sala no se juzga por rumores». Un murmullo recorrió la sala. Ramiro bajó la mirada, agradecido por la firmeza del juez, pero sabía que las palabras ya habían hecho su daño. Cuando el fiscal se sentó, Ramiro pidió la palabra. «Su señoría, quisiera mostrar algo que tal vez a nadie le importe, pero que para mí lo es todo». Sacó una hoja arrugada de su libreta. «Mi abuelo escribió esto antes de morir. No sabía mucho de leyes, pero entendía lo que era justicia». Leyó despacio, con voz quebrada. «La tierra no es de quien la firma, sino de quien la cuida, porque los papeles se rompen, pero las raíces permanecen». El público guardó silencio. Incluso el juez bajó la cabeza unos segundos. Menéndez se removió en su asiento, irritado por la atención que aquel texto provocaba. Ramiro dobló la hoja y la guardó. «Eso, su señoría, es lo único que me enseñaron mis mayores. Y si esa sabiduría no sirve en este tribunal, entonces este tribunal no sirve a su pueblo». La frase retumbó. El juez lo miró, conmovido. El fiscal, incapaz de contenerse, murmuró: «Demagogia barata». Ramiro se giró hacia él, sin levantar la voz. «Tal vez, señor fiscal, pero hasta la demagogia del pobre tiene más verdad que el silencio del poderoso». El público estalló en aplausos, ignorando las órdenes del juez. Menéndez apretó los labios con furia. Sabía que había perdido la sala, pero en su interior una idea oscura germinaba. Si la gente amaba al campesino, había que hacerlo caer desde más alto. Esa misma noche llamó por teléfono a la capital. «Necesito un informe urgente», dijo con voz fría. «Quiero todo lo que tengan sobre la familia Gutiérrez. Si hay algo, cualquier cosa que pueda hundirlo, lo usaré». Mientras tanto, en su humilde casa, don Ramiro se sentaba junto al fuego con su esposa y repetía en silencio: «La verdad no se defiende con gritos, se defiende con memoria». Lo que no sabía era que la guerra apenas comenzaba y que, al día siguiente, su nombre se convertiría en símbolo nacional. Al día siguiente, el sol salió sobre San Jerónimo con una luz extraña. La niebla aún cubría los campos, pero las radios, los periódicos y hasta los televisores viejos de las tiendas ya hablaban del juicio del campesino que se enfrentó al fiscal. En menos de 24 horas, el nombre Ramiro Gutiérrez se había convertido en una bandera. Para unos, un símbolo de dignidad, para otros, un fraude. La noticia había salido del pueblo y llegado a la capital. Los titulares eran opuestos, como si hablaran de dos mundos distintos. El héroe del pueblo, un campesino que citó la Constitución frente a un fiscal soberbio. Demagogia y manipulación, el caso del falso mártir del campo mexicano.
Mientras tanto, en la plaza principal de San Jerónimo, grupos de campesinos comenzaban a reunirse. Algunos llevaban pancartas improvisadas con frases como «La ley también es nuestra. Si él cae, caemos todos». Doña Clara, la esposa de Ramiro, observaba todo desde la ventana. No entendía de política ni de leyes, pero sabía que algo había cambiado. Su esposo ya no era solo su esposo, era la voz de muchos, y eso, en un país donde los humildes rara vez tenían voz, era tan poderoso como peligroso. Ramiro, sentado a la mesa con su libreta abierta, escuchaba los noticieros. No hablaba, no sonreía. Parecía un hombre que cargaba con una responsabilidad demasiado grande para sus hombros. «Ramiro», dijo su esposa con ternura, «la gente te apoya». Él levantó la vista lentamente. «Hoy me apoyan, Clara. Mañana, si me equivoco una sola palabra, me olvidarán. No digas eso. Es la verdad. Los mismos que hoy me llaman héroe, mañana me llamarán mentiroso si el fiscal gana». Guardó silencio. Luego añadió, «No estoy luchando solo por mi tierra. Estoy luchando por la idea de que cualquiera puede defenderse con dignidad. Y eso asusta a los que viven del miedo de los demás». En la capital, los noticieros mostraban imágenes del juicio. El video del fiscal riéndose y diciendo «¿Tú? ¿Aquí?», se había vuelto viral. Miles de personas lo compartían en redes sociales. La frase se convirtió en burla nacional. Los jóvenes hacían memes, los programas de radio lo repetían con ironía y hasta los comediantes lo imitaban. El fiscal Menéndez, acostumbrado a dominar la narrativa, ahora era el blanco del país entero. «Me están convirtiendo en villano», dijo furioso frente al espejo. Su asistente intentó consolarlo. «Tal vez debería disculparse públicamente». «¿Disculparme?», rió con desprecio. «Yo soy la ley». Pero dentro de sí sabía que el daño era irreparable, y como todo hombre herido en su orgullo, decidió contraatacar. «Si el pueblo ama a su campesino, vamos a mostrarles que no es ningún santo», murmuró mientras tomaba el teléfono. 2 días después, un nuevo reportaje estalló en los noticieros. Una periodista de la capital, pagada por la fiscalía, había publicado una investigación sobre las sombras del héroe rural. En ella se afirmaba que Ramiro había recibido dinero de organizaciones políticas y que su lucha era parte de una campaña contra el gobierno. Era mentira, pero la mentira tenía forma de verdad. Y en cuestión de horas, la duda volvió a dividir al país. En San Jerónimo, algunos vecinos empezaron a evitar mirarlo. Los rumores crecían como maleza. «Dicen que le pagan por hablar», comentaba una mujer en el mercado. «Yo escuché que su esposa ya compró terreno nuevo», respondía otra. «Siempre igual, uno confía y al final todos son iguales». Doña Clara lloró esa noche en silencio. Ramiro la abrazó. «No llores, mujer, si la mentira es el precio de hablar, que mientan hasta cansarse». Ella lo miró con los ojos rojos. «Pero la mentira duele más cuando viene de los nuestros». «Lo sé», dijo él con un hilo de voz. «Por eso no puedo rendirme ahora». El siguiente día de audiencia fue distinto. La sala estaba llena, pero el aire era pesado. Don Ramiro entró y sintió las miradas divididas. Algunos lo saludaban con respeto, otros con frialdad. El fiscal, en cambio, parecía renacer. Su sonrisa había vuelto. Tenía el control otra vez. «Su señoría», comenzó con voz firme, «nuevas pruebas indican que el acusado podría haber manipulado el registro de propiedad con ayuda de terceros». El juez arqueó una ceja. «¿Terceros? ¿Quiénes?» «Organizaciones que pretenden adueñarse de terrenos agrícolas para fines políticos». El público murmuró. Ramiro cerró los puños. Era la acusación perfecta, difusa, imposible de probar, pero suficiente para sembrar desconfianza. El fiscal caminó hacia él, con paso lento, provocador. «Díganos, señor Gutiérrez, ¿quién financia su cruzada?» Ramiro lo miró a los ojos. «Mi hambre». «¿Y quién la paga?», insistió Menéndez, con sonrisa venenosa. «La tierra que ustedes roban».
El público volvió a reaccionar, dividido entre aplausos y abucheos. El juez pidió orden, pero ya era tarde. La prensa lo registraba todo. Las cámaras enfocaban el rostro de Ramiro, cansado pero digno. Menéndez sabía que no podía destruirlo de golpe. Tenía que desgastarlo, hacerlo dudar de sí mismo. Y lo estaba logrando. A la salida del tribunal, una multitud lo esperaba. Algunos lo aplaudían, otros lo insultaban. Un hombre le gritó: «Si eres tan justo, devuelve lo que robaste». Ramiro se detuvo, miró al suelo y solo respondió: «La verdad no se roba, se cultiva». Un periodista captó esa frase y la transmitió al aire. En minutos, las redes sociales volvieron a estallar. El país entero se polarizó. Había nacido un nuevo símbolo y un nuevo campo de batalla. Esa noche, en su casa, Ramiro encendió la radio. Escuchó su propia voz repetida una y otra vez. La verdad no se roba, se cultiva. Y por primera vez en días, sonrió. No porque estuviera ganando, sino porque comprendió que su lucha ya no era solo suya. Era de todos los que alguna vez fueron humillados por hablar con verdad. Mientras tanto, en la capital, el fiscal observaba la televisión con rabia. Las imágenes mostraban a campesinos marchando con pancartas, estudiantes citando a Ramiro en foros, ancianos llorando frente a las cámaras. Su asistente lo miró, preocupado. «Se está convirtiendo en leyenda, señor». Menéndez apretó el vaso entre los dedos. «Entonces haré lo que se hace con las leyendas». «¿Qué? Las destruyo antes de que se vuelvan inmortales». Afuera, en la noche del campo, Ramiro miró el cielo estrellado. Su esposa dormía, pero él no podía. La brisa olía a tierra húmeda y a fuego lento. Y por primera vez en su vida comprendió que la justicia no era un papel, era una semilla. Y las semillas, aunque las entierren, siempre terminan floreciendo. Era jueves, y el aire en San Jerónimo olía a polvo y expectativa. Desde el amanecer, la gente se reunía frente al tribunal con carteles, banderas improvisadas y viejos radios portátiles. No había juicio ese día, pero algo estaba por pasar. Una cadena nacional había anunciado que transmitiría una entrevista en vivo con Ramiro Gutiérrez, el campesino que se había enfrentado al fiscal y al sistema. Nadie sabía exactamente cómo había ocurrido, pero todos sabían quién estaba detrás. Elena Duarte, una periodista joven, reconocida por desafiar a los poderosos. Mientras los canales tradicionales repetían la versión del fiscal, Elena había decidido viajar hasta el pueblo para escuchar la otra voz. El viaje desde la capital hasta San Jerónimo duró 8 horas. Elena observaba por la ventanilla del autobús los campos dorados, los caminos de tierra, los niños corriendo tras las vacas. Pensaba en las palabras que había leído en su investigación. Un campesino autodidacta citó la Constitución frente a un fiscal que lo humilló en público. Había algo en esa frase que no sonaba a simple noticia, sonaba a historia. Al llegar, la recibió Tomás, el amigo de Ramiro. «No tenemos estudios de televisión, señorita», le dijo con timidez, «pero él puede hablarle desde su casa, o en el campo si prefiere». «Donde él se sienta más libre», respondió ella, sonriendo. Cuando vio a Ramiro por primera vez, se sorprendió. Esperaba encontrar a un hombre agotado, vencido por el escándalo mediático, pero lo que vio fue serenidad, una calma antigua, de esas que solo tienen los que ya sobrevivieron a demasiadas tormentas. «Usted es la periodista», dijo él extendiéndole la mano. «Y usted, el hombre que hizo temblar al fiscal», respondió ella, bromeando con respeto. Ramiro sonrió. «No tembló él, señorita, tembló su soberbia». Elena encendió su grabadora. «¿Puedo hacerle algunas preguntas?» «Las que quiera. Pero no busque una historia bonita, no hay belleza en ser pobre». El tono de su voz hizo que ella bajara la mirada por un instante. Luego, sin perder la firmeza, preguntó: «¿Por qué decidió defenderse solo?
Ramiro pensó antes de responder. Porque nadie defiende al que no tiene con qué pagar. Los abogados vienen cuando huelen dinero. Yo solo tenía dignidad. Elena anotó en su libreta cada palabra. ¿Y de dónde aprendió tanto sobre leyes? De los libros que otros tiraban, de escuchar, de preguntar sin vergüenza. La ignorancia no está en no saber, señorita. Está en creer que ya se sabe todo. La cámara grababa en silencio. Ramiro hablaba sin ensayar, sin rabia, sin adornos. Cada frase suya era una mezcla de sabiduría y cicatriz. ¿Y qué le diría hoy al fiscal Menéndez si lo tuviera frente a usted? Ramiro se quedó un segundo callado. Le diría que no odio a los que me humillan, porque si me detengo a odiarlos, dejo de avanzar, y el odio no siembra nada. Elena guardó la grabadora conmovida. Hay algo en usted, don Ramiro, que la cámara no va a poder explicar. No importa, sonrió él. Las cámaras olvidan, pero la verdad se queda. Esa misma noche, la entrevista fue transmitida en horario estelar. El país entero se detuvo. Millones de personas vieron al campesino hablar con una serenidad que contrastaba con la arrogancia del fiscal que todos recordaban riendo en la corte. Las frases más simples fueron las que más golpearon. No estudié para ganar, aprendí para que nadie más nos pisara. La ley no debería tener dueño. El odio no siembra nada. Las redes sociales estallaron. El nombre de Ramiro volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez la narrativa había cambiado. Ya no era el campesino acusado de fraude. Era el hombre que hablaba como si hubiera nacido sabio. En la capital, el fiscal Menéndez vio la transmisión desde su despacho. No pudo soportar verla hasta el final. Golpeó el control remoto contra la mesa. ¡Apáguenla!, gritó. Su asistente intentó calmarlo. Señor, la entrevista está en todos los canales. Entonces apáguenlos todos. El silencio llenó la habitación. Menéndez se sentó, respirando con dificultad. Sabía que algo se había quebrado para siempre, el relato oficial. Al día siguiente, los periódicos cambiaron de tono. Los titulares eran ahora contradictorios, casi desesperados. El campesino que hizo llorar a la nación. La justicia desde la tierra. La historia de Ramiro Gutiérrez. El fiscal en crisis tras entrevista viral. En San Jerónimo, las calles se llenaron de visitantes. Periodistas, activistas, estudiantes. Querían conocer al hombre que había hecho temblar al sistema con palabras sencillas, pero Ramiro no se sentía héroe. Mientras todos celebraban, él seguía trabajando en su huerto, en silencio. ¿Por qué no aprovechas, Ramiro?, le preguntó Tomás. ¿Podrías usar tu voz para cambiar cosas? Ramiro se secó el sudor de la frente. No quiero ser voz de nadie. Solo quiero que cada quien aprenda a hablar por sí mismo. Doña Clara lo observaba con orgullo. Sabía que la fama no lo había cambiado. Si acaso, lo había vuelto más consciente del peso de sus palabras. Esa noche, en un noticiero, Elena Duarte cerró su reportaje con una frase que se volvió icónica. Algunos estudian leyes para ganar casos, otros las aprenden para no volver a perder su tierra. La audiencia aplaudió en vivo, y desde ese momento, el caso de Ramiro ya no pertenecía a los tribunales, pertenecía al pueblo. Pero mientras todos celebraban en la capital, un nuevo documento llegaba al escritorio del fiscal Menéndez. Era un sobre cerrado, sin remitente. Dentro, una hoja vieja, amarillenta, con un sello oficial. El texto decía: Registro de expropiación, lote 112B, firmado por orden ministerial, año 1993. Menéndez sonrió. Así que el terreno ya estaba reclamado. Susurró. No necesito probar que él mintió. Solo necesito que duden de que dijo toda la verdad. Y así, con un simple papel, el fiscal preparó el contraataque más peligroso de todos. La media verdad, esa que destruye más que cualquier mentira. Esa noche, Ramiro no lo sabía, pero su historia estaba por entrar en su fase más dura, la parte donde los héroes no pelean con espadas, sino con la paciencia de quien siembra bajo la lluvia sin saber si habrá cosecha.
El amanecer del lunes trajo consigo un silencio raro. Las campanas de la iglesia sonaban como siempre, pero algo en el aire se sentía distinto. Desde temprano en la radio local se escuchaba la noticia: la Fiscalía reabre el caso Gutiérrez tras la aparición de nuevos documentos sobre la expropiación del terreno en disputa. Doña Clara dejó caer la taza de café al suelo. ¿Qué dicen? Ramiro, sentado junto a la ventana, no respondió. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si buscara entender cómo el pasado podía volver a golpearlo cuando ya había aprendido a soportar el presente. «Van a decir que nunca fue mío», murmuró. ¿Y no lo fue? Lo fue, Clara, pero ahora tienen un papel viejo con tinta fresca. En la capital, el fiscal Menéndez no podía ocultar su satisfacción. El documento recién encontrado, en realidad una copia manipulada de un registro antiguo, le daba la oportunidad perfecta para manchar de nuevo la reputación de su enemigo. «Esto no es una mentira», dijo a su equipo. «Es una verdad que llega tarde, y las verdades tardías siempre confunden». Su asistente lo observó con cautela. «¿Y si la periodista investiga la autenticidad?» «Déjala», respondió Menéndez. «Cuanto más busque, más ruido hará. Y cuando hay demasiado ruido, nadie escucha la verdad». El fiscal convocó una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, habló con tono mesurado, casi paternal. «No buscamos castigar a nadie», dijo, «solo esclarecer los hechos. El documento de 1993 muestra que el terreno fue expropiado por el Estado para uso público. Si el señor Gutiérrez lo siguió ocupando, lo hizo de buena fe, pero fuera de la ley». Los periodistas anotaban con rapidez. La frase «fuera de la ley» se repetía en todos los titulares. Cuando Elena Duarte vio la noticia, sintió un vacío en el estómago. Había pasado los últimos días defendiendo públicamente a Ramiro y ahora los medios volvían a atacarlo con algo que parecía irrefutable. Abrió su computadora y empezó a revisar los archivos históricos. Buscó el lote 112B. El registro existía, pero había un detalle. El terreno fue expropiado, sí, pero nunca fue utilizado. El gobierno lo abandonó y años después, sin que nadie reclamara, los Gutiérrez lo siguieron cultivando. «Entonces no mintió», susurró. «Solo heredó lo que el Estado olvidó. Decidió volver a San Jerónimo. Sabía que, si no hacía algo, el caso se convertiría en un espectáculo político». La sala del tribunal estaba más llena que nunca. Esta vez no había curiosidad, había tensión. Ramiro entró con el sombrero en la mano. Sus pasos sonaban más pesados que antes. El fiscal lo esperaba con una sonrisa calculada. «Señoría», dijo Menéndez, «presentamos ante la Corte el documento oficial que demuestra que el terreno en cuestión pertenece al Estado desde hace más de 30 años». El juez frunció el ceño. «¿Y por qué no fue presentado antes?» «Porque estuvo extraviado en los archivos nacionales». Ramiro lo miró directamente. «¿Extraviado o escondido?». El público murmuró. El juez pidió orden. «¿Tiene algo que decir, señor Gutiérrez?». Ramiro respiró profundo. «Sí, su señoría, que la tierra puede estar en los papeles del gobierno, pero el gobierno nunca puso las manos en ella. La trabajaron mis padres, mis hijos y mis nietos. ¿Dónde estaba el Estado cuando el maíz no germinaba? ¿Dónde estaba cuando nos moríamos de hambre? Ahora aparece, no para ayudarnos, sino para quitarnos lo poco que queda». El juez lo observó en silencio. Incluso los periodistas bajaron las cámaras por un momento. Menéndez, sin embargo, no se detuvo. «El señor Gutiérrez reconoce, entonces, haber ocupado ilegalmente un terreno estatal». «Reconozco haber vivido donde el Estado nunca quiso vivir», replicó Ramiro. «Si eso es un crimen, entonces somos millones los culpables». El público estalló en aplausos. El juez golpeó el mazo. «Orden, silencio en la sala, fuera del tribunal». Las calles estaban abarrotadas. Las radios transmitían cada palabra. En la capital, los debates se multiplicaban.
Políticos, académicos y ciudadanos opinaban desde todos los ángulos. ¿Debe la ley prevalecer sobre la historia humana? ¿Puede un campesino ser dueño de lo que el Estado olvidó? ¿Quién define lo que es justo cuando la justicia no llega al campo? Ramiro se había convertido sin quererlo en el rostro de una discusión nacional, y como toda figura pública empezó a pagar el precio. Esa noche su casa amaneció con pintadas en la cerca. Usurpador, jefe, falso héroe. La ley es la ley. Doña Clara lloró al verlas. Ramiro, en cambio, se limitó a limpiar una a una las letras con un trapo húmedo. No borro lo que dicen, susurró. Borro el odio con el que lo escribieron. Mientras tanto, Elena Duarte investigaba sin descanso. Descubrió que el documento del fiscal tenía inconsistencias. El número de lote no coincidía con la cartografía oficial. Había sido manipulado. Si logro probarlo, dijo a su productor por teléfono, esto no solo limpia el nombre de Ramiro, desnuda la corrupción entera del sistema. ¿Y crees que te lo dejarán hacer?, preguntó la voz del otro lado. Elena miró por la ventana del hotel, hacia la plaza llena de campesinos rezando con velas. No lo sé, respondió, pero alguien tiene que intentarlo. Esa misma noche, Menéndez recibió una llamada de un número desconocido. Hablas demasiado, dijo una voz grave. ¿Quién eres? El que te dio ese documento. No olvides que tú también estás bajo la lupa. El fiscal se quedó inmóvil. Por primera vez entendió que había fuerzas más grandes detrás de todo. El caso de Ramiro ya no era un simple juicio rural. Era un tablero político donde cada movimiento tenía un precio. En San Jerónimo, mientras tanto, Ramiro se sentó junto al fuego. Sacó su libreta, la misma de siempre. Escribió despacio. Cuando las mentiras son muchas, la verdad se vuelve tímida. Pero si uno la cuida, aunque sea en silencio, ella siempre encuentra el camino. Miró el papel y sonrió. No podrán matarla, susurró. Doña Clara le puso la mano en el hombro. ¿Qué harás mañana? Lo de siempre, respondió él. Ir al tribunal y decir la verdad, porque aunque ellos tengan los papeles, yo tengo la historia. El amanecer del jueves fue distinto. San Jerónimo, que hasta hacía poco era un pueblo olvidado, amaneció cubierto de periodistas, camionetas de prensa y cámaras de televisión. La plaza central parecía una pequeña capital. Banderas improvisadas colgaban de las ventanas, y en los muros aún se leían las palabras que habían intentado borrar. La ley también es nuestra. Esa mañana, el juicio de Ramiro Gutiérrez se reanudaba. Era la audiencia decisiva. El juez debía pronunciar una resolución preliminar sobre la autenticidad del documento presentado por el fiscal Menéndez. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Doña Clara ayudó a su esposo a ajustar la camisa roja. Le pasó la mano por el hombro con ternura. Hoy no pelees con rabia, Ramiro. No sé pelear de otro modo, Clara. Entonces pelea con verdad. Ramiro le sonrió. Eso siempre. Mientras tanto, en un hotel a 3 calles del tribunal, Elena Duarte revisaba los últimos datos de su investigación. Llevaba 3 días sin dormir. Su escritorio estaba cubierto de mapas, fotocopias y recortes de archivo. Entre ellos, un documento que lo cambiaba todo, el registro original del lote 112B, conservado en la Hemeroteca Nacional. El sello era distinto, las fechas diferentes, y el nombre del funcionario que firmaba no existía en los registros oficiales de 1993. Falsificado, susurró. El documento del fiscal es falso. Tomó el teléfono y llamó a su productor. Voy a transmitir en vivo desde la plaza. Estás loca. Te van a censurar. Entonces que lo intenten. Elena, ¿entiendes lo que implica? Vas a enfrentar al ministerio, a la fiscalía, a los canales aliados y a la mentira, respondió ella, sin dudar. Colgó y salió del hotel con una cámara portátil y un micrófono. Afuera, la gente ya se congregaba frente al edificio judicial. Al verla, algunos la reconocieron. Es la periodista, la que habló con Ramiro.
Elena asintió, respiró hondo y dijo frente a la cámara: «Buenos días, México. Me encuentro en San Jerónimo, donde en pocos minutos comenzará la audiencia final del caso Gutiérrez. Pero antes de que eso ocurra, el país debe saber algo. El documento presentado por la Fiscalía está alterado. Tenemos pruebas oficiales que demuestran que fue fabricado con un sello inexistente y una firma que pertenece a un funcionario que jamás trabajó en el Ministerio de Reforma Agraria». El silencio se apoderó de la plaza. Las transmisiones se replicaron en redes, en canales digitales, en estaciones de radio locales. La noticia estalló como pólvora. El fiscal Menéndez, al enterarse, golpeó el escritorio con furia. «¡Esa maldita mujer!». Su asistente, pálido, intentó calmarlo. «Señor, la transmisión ya está en todas partes». «Entonces que la corten. Corten la señal ahora». Pero era tarde. La verdad ya corría libre, multiplicada por miles de teléfonos y cámaras. No había forma de detenerla. En el tribunal, el juez recibió un sobre con la información enviada por la periodista. Lo abrió, lo leyó en silencio y miró a ambos lados de la sala. «Fiscal Menéndez», dijo con voz grave, «¿tiene algo que declarar sobre estas nuevas pruebas?». Menéndez se levantó lentamente. El sudor le recorría la frente. «Su señoría, no puedo confirmar ni negar». «Entonces no diga nada más», interrumpió el juez con autoridad. Ramiro, desde su asiento, lo miraba sin triunfalismo, solo con compasión, como quien ve derrumbarse a un hombre que ya no tiene dónde esconderse. El juez continuó: «Esta corte ordena la suspensión inmediata del documento presentado y solicita una investigación federal sobre su origen y autenticidad». Un murmullo recorrió la sala, luego un aplauso tímido, y después una ovación. Ramiro no sonreía. Bajó la cabeza, agradecido, y susurró: «Gracias, Elena, donde quiera que estés». Afuera, la periodista seguía transmitiendo. Su voz se quebró por la emoción. «El tribunal acaba de suspender el documento falso. El fiscal no ha podido justificar su procedencia. Hoy, una vez más, la palabra de un campesino le ha ganado a la maquinaria del poder». La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Una anciana levantó un cartel que decía: «No es solo su tierra, es la de todos los que siembran y no se rinden». Pero dentro del tribunal, el fiscal Menéndez no se movía. Sus manos temblaban. Su carrera, su prestigio, su orgullo, todo se desmoronaba ante los ojos del país. Cuando el juez levantó la sesión, Menéndez caminó hacia Ramiro. Su mirada ya no tenía soberbia, sino cansancio. «¿Por qué no me odia?», preguntó en voz baja. Ramiro lo miró con calma. «Porque el odio no da fruto, solo raíces secas». El fiscal lo observó unos segundos, luego bajó la vista. Por primera vez en años sintió vergüenza. Esa tarde, los noticieros de todo México transmitieron imágenes del juicio. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de esperanza, de orgullo. El pueblo entero se reconocía en aquel hombre de manos ásperas y mirada firme. Pero Ramiro no buscaba fama ni gloria. Mientras todos celebraban, él volvió a su parcela. Se arrodilló, hundió las manos en la tierra y dijo en voz baja: «No gané por mí, gané por ti, por esta tierra que hablan de leyes, pero que solo entiende de esfuerzo». Doña Clara lo observó desde la puerta. Sabía que, aunque el juicio no había terminado oficialmente, el alma de su esposo ya había vencido. Sin embargo, en la capital, la historia no terminaba ahí. Una reunión secreta se celebraba en una oficina del ministerio. 3 hombres de traje oscuro analizaban las consecuencias del escándalo. «Ese campesino está desestabilizando la narrativa», dijo uno. «Y la periodista también». «Entonces, que ambos desaparezcan del mapa mediático», respondió el tercero en voz baja. «Y si la gente reacciona, la gente olvida rápido.
Solo hay que darles otra noticia. La cámara se aleja de la ventana iluminada, mientras afuera la ciudad duerme, sin saber que una nueva batalla por la verdad está a punto de comenzar. En su pequeña casa, Ramiro escribió una última línea en su libreta. Cuando la verdad sale del barro, los poderosos corren a ensuciarla, pero no hay barro que dure más que una semilla. Cerró la libreta, miró a Clara y dijo: «Mañana iré a la capital, no por mí, sino por todos los que todavía creen que la justicia puede florecer donde nadie la riega». Ella lo abrazó sin decir palabra, porque sabía que esa decisión, como todas las suyas, venía del corazón, y que el camino hacia la verdad rara vez termina donde uno cree. La carretera hacia la capital se extendía como una serpiente gris bajo el sol. Ramiro viajaba en silencio en el asiento trasero de una camioneta vieja que la comunidad le había prestado. Doña Clara iba a su lado, sosteniendo su sombrero sobre las rodillas, con la mirada perdida entre los cerros. El viento seco entraba por la ventana, levantando el polvo que se quedaba pegado en su rostro. No hablaban, no hacía falta. Ambos sabían que aquel viaje no era solo una cita legal, sino una marcha hacia el corazón del poder, ese lugar donde las verdades suelen desaparecer en el eco de las voces oficiales. Cuando por fin avistaron la ciudad, Clara apretó su mano. «¿Y si no te dejan hablar?», susurró. Ramiro respondió sin mirar el horizonte. «Entonces escucharé». A veces uno aprende más del silencio de los poderosos que de las palabras de los humildes. La capital era un mundo distinto. Los edificios parecían tocar el cielo, los autos rugían como bestias impacientes, y la gente caminaba sin mirarse. Nadie se detenía, nadie saludaba. Ramiro sentía que había entrado en otro país, donde la tierra no olía a lluvia, sino a concreto y ambición. En la entrada del Ministerio de Justicia Agraria, un guardia le pidió identificación. Ramiro mostró su credencial rural, amarillenta por los años. El hombre la miró con desprecio. «¿Usted es el famoso campesino?». Ramiro asintió. «Entonces pase, que todos quieren verlo», dijo el guardia, con una sonrisa sarcástica. Dentro del edificio, los pasillos estaban llenos de cámaras y periodistas. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con burla, como si esperaran verlo tropezar. Pero Ramiro caminó con calma, paso firme, sin bajar la mirada. En la sala principal lo esperaba el Comité de Investigación Federal. 3 funcionarios de traje oscuro y expresión fría. A un lado, el fiscal Menéndez, visiblemente cansado, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. La caída mediática lo había dejado herido, pero su orgullo aún respiraba. «Señor Gutiérrez», dijo el presidente del comité, un hombre de voz seca, «lo hemos convocado para aclarar su participación en los hechos relacionados con la manipulación de documentos oficiales». Ramiro asintió. «Estoy aquí para eso. También debe saber», continuó el funcionario, «que el caso ha adquirido dimensiones políticas. Su figura ha sido usada por grupos que buscan desestabilizar la autoridad». Ramiro lo miró fijamente. «Yo no pertenezco a ningún grupo, solo defiendo la verdad». «La verdad», replicó el funcionario con tono cínico, «es un concepto relativo». «No en la tierra, señor», dijo Ramiro. «Allí, o llueve o no llueve. No hay verdad a medias». El fiscal levantó la voz. «Basta de discursos». Este hombre convirtió un simple litigio en una guerra mediática. Ramiro giró hacia él. «Usted la empezó cuando se rió de mí», Menéndez apretó los labios, «y usted la volvió un espectáculo». «No, señor fiscal. El espectáculo lo hicieron los que se negaron a escuchar a un campesino hasta que el país entero lo hizo por ellos». El presidente del comité golpeó la mesa. «Orden. Aquí no estamos para discutir emociones». Ramiro respiró hondo. «Entonces escuche los hechos. El documento que usted recibió fue falsificado, y yo no lo digo por fe. Lo dicen los registros originales que su ministerio ocultó durante 30 años». El funcionario lo miró, impasible. «¿Está insinuando que el Estado mintió?». «No insinuó. Lo afirmo.
Eso es una acusación grave. No más grave que quitarle la tierra a quien la trabaja, respondió Ramiro sin elevar la voz. La sala quedó en silencio. Los periodistas afuera, pegados al vidrio, observaban la escena como si asistieran a un duelo. El fiscal bajó la cabeza incapaz de sostener la mirada. El juez, en cambio, lo miraba con una mezcla de respeto y temor. Después de 2 horas de interrogatorio, lo dejaron salir sin pronunciar veredicto. Afuera, una multitud lo esperaba. Gente de distintos estados, campesinos, obreros, estudiantes. Al verlo comenzaron a aplaudir. «Ramiro, no estás solo», gritó una mujer. «La tierra no se rinde», respondió otro. Ramiro levantó su sombrero en el aire. «No estoy aquí para ganar», dijo con voz fuerte. «Estoy aquí para recordarles que la justicia no se escribe con plumas, sino con manos que trabajan». La gente respondió con un rugido de aplausos. Las cámaras grabaron el momento, y en cuestión de horas, su discurso se viralizó otra vez. En la oficina de prensa del ministerio, los funcionarios miraban los noticieros con frustración. El jefe del comité apagó la pantalla y dijo: «Este hombre no entiende su papel». «Sí lo entiende», respondió Menéndez, «pero no acepta el papel que le asignaron». «Entonces habrá que escribirle otro», dijo el jefe en tono frío. Esa misma noche, en las redes comenzó a circular un nuevo rumor. Ramiro Gutiérrez, investigado por fraude fiscal. No había pruebas, solo palabras. Pero las palabras, repetidas con suficiente fuerza, se volvían verdad para quienes preferían no pensar. Elena Duarte, desde su redacción, vio la noticia con furia. «Otra vez», murmuró. «Otra vez el sistema fabricando sombras para ocultar la luz». Su editor le advirtió: «Te van a cerrar el canal si sigues con esto». «Entonces que lo cierren». «Pero no voy a quedarme callada». Esa noche publicó un reportaje completo titulado «Los hombres que temen a la verdad», donde revelaba nombres, fechas y cifras que vinculaban a altos funcionarios con empresas que se beneficiaban de las expropiaciones rurales. El artículo se volvió viral en minutos, y con él una nueva chispa encendió la indignación del país. Mientras tanto, Ramiro y Clara pasaban la noche en una pensión sencilla cerca del Zócalo. El ruido de la ciudad entraba por la ventana como un río interminable. Clara se recostó a su lado. «¿Tienes miedo?», preguntó. Ramiro tardó en responder: «No del miedo, sino del olvido». «¿Olvido?». «Sí, el miedo pasa, pero el olvido mata despacio». «Entonces que no te olviden, Ramiro». Él sonrió suavemente. «No por mí, Clara, sino por los que aún creen que la justicia se siembra». Aferró su libreta contra el pecho y cerró los ojos. Sabía que o ganaba ahora, o el silencio volvería a cubrir la tierra. A la mañana siguiente lo despertó un golpe en la puerta. Un mensajero, temblando, le entregó un sobre sin remitente. Dentro había una hoja doblada con una frase escrita a máquina: «No sigas. El campo no necesita mártires». Ramiro la leyó en silencio. Luego la dobló, la guardó en el bolsillo y murmuró: «El campo no necesita mártires, pero necesita memoria». Y mientras Clara lo observaba con miedo en los ojos, él añadió con calma: «Que hagan lo que quieran. Ya no pueden callar lo que ya germinó». El país entero hablaba de él. Los noticieros ya no podían evitar su nombre, aunque lo pronunciaban con cuidado, como si invocar a Ramiro Gutiérrez fuera una forma de desafiar al poder. En cada pueblo, en cada rincón olvidado del mapa, su rostro aparecía en murales improvisados. El campesino con la camisa roja, el sombrero vaquero y la mirada de quien no pedía compasión, sino respeto. Pero en la capital el ambiente era distinto. Las oficinas del ministerio estaban en crisis. El escándalo había tocado fibras peligrosas, y los hombres que operaban en las sombras sabían que debían actuar rápido antes de que la indignación se convirtiera en revolución. «El país necesita tranquilidad», dijo un subsecretario durante una reunión secreta. «Y la verdad es un lujo que no podemos permitirnos», respondió otro.
El fiscal Menéndez, sentado al fondo, guardaba silencio. Su rostro mostraba un cansancio que no era físico, sino moral. Había cruzado demasiadas líneas y ya no estaba seguro de en qué lado de la historia se encontraba. El jefe del comité lo miró directamente. Fiscal, usted provocó esto. Ahora es su responsabilidad solucionarlo. Menéndez apretó los puños. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que desaparezca el hombre? No hace falta. Solo haga que nadie lo escuche. La censura comenzó al día siguiente. El canal de Elena Duarte fue cerrado por incumplimiento administrativo. Sus redes fueron bloqueadas, su correo hackeado, sus notas borradas. Cuando intentó presentar una denuncia, el funcionario del mostrador apenas la miró. Señorita, el sistema está caído. Lleva 3 días caído, respondió ella, furiosa. Entonces vuelva el lunes, dijo el hombre, sin levantar la vista. Elena salió del edificio con los ojos llenos de rabia. Sabía que estaban tratando de borrarla, como a tantos otros que se habían atrevido a levantar la voz. Pero también sabía que la verdad no necesitaba micrófonos para sobrevivir, solo corazones dispuestos a recordarla. Si no me dejan hablar desde la televisión, dijo a su productor, hablaré desde la calle. Y así lo hizo. Con una cámara vieja y una cuenta alternativa, comenzó a transmitir desde las plazas, las granjas, los pueblos. Cada video era una semilla de resistencia, y cada semilla un eco del mensaje de Ramiro. Mientras tanto, Ramiro seguía en la capital, convocado a una nueva audiencia. El ambiente había cambiado. Ya no lo recibían con aplausos, sino con desconfianza. La campaña mediática había surtido efecto, titulares insinuando que era financiado por grupos extranjeros, que su caso era una farsa, que su imagen se usaba para manipular a los pobres. Al entrar al tribunal, notó que había menos gente. Los rostros conocidos del público habían desaparecido. El miedo había vuelto a ganar terreno. El juez, visiblemente presionado, leyó los nuevos cargos. El ministerio solicita suspender la investigación sobre el documento falsificado. Alega falta de pruebas verificables. Ramiro levantó la cabeza. ¿Falta de pruebas? Las tienen todas. Las mostramos. No oficialmente. ¿Y qué es lo oficial, señor juez? ¿Lo que dicen los papeles o lo que sabe el pueblo? El juez evitó su mirada. El fiscal Menéndez, desde el otro lado, se mantenía en silencio, con la mirada clavada en la mesa. Ya no era arrogancia lo que había en él, era culpa. El proceso queda suspendido hasta nuevo aviso, declaró el juez. Ramiro apretó los puños, pero no habló. Sabía que, a veces, el silencio de los poderosos dolía más que sus gritos. A la salida, la prensa lo rodeó. ¿Qué va a hacer ahora, don Ramiro? Él se detuvo frente a las cámaras. Seguir trabajando. ¿No teme que lo arresten? Temer es perder antes de luchar. ¿Tiene algo que decirle al gobierno? Ramiro pensó unos segundos y respondió, que pueden quitarme la tierra, pero no el derecho a defenderla. Las palabras se viralizaron nuevamente, pero esta vez el gobierno respondió con silencio total. Ningún canal las repitió, ningún diario las imprimió. Era como si el país entero hubiera sido cubierto con una manta de miedo. En la noche, Ramiro caminó solo por las calles del centro. Los carteles de neón iluminaban los rostros indiferentes de la ciudad. Se detuvo frente a una vidriera donde un televisor mostraba un programa de concursos. El país parecía distraído. La gente reía, cantaba, compraba, como si la injusticia se hubiera vuelto parte del paisaje. Un hombre se le acercó sin que lo notara. Tenía traje oscuro y voz baja. Don Ramiro, le aconsejo que vuelva a su pueblo. ¿Y quién me lo aconseja? Alguien que no quiere verlo desaparecer. ¿Desaparecer? En este país, señor, los que hablan demasiado terminan en silencio. Ramiro lo observó sin miedo. No hablo por mí, hablo por los que ya callaron. Entonces rece por ellos, dijo el hombre, y se alejó entre la multitud. Al regresar a la pensión, doña Clara lo esperaba despierta. Tenía los ojos hinchados.
Vinieron 2 hombres. Dijeron que querían hablar contigo. ¿Qué les dijiste? Que no estabas. Bien hecho, dijo él sentándose junto a ella. Abrió su libreta, esa que nunca dejaba. Escribió despacio con letra firme. Nos quieren callar porque saben que ya los escucharon, y no hay silencio más peligroso que el del pueblo que entiende. Cerró la libreta, la guardó bajo la almohada y abrazó a Clara. Si mañana no vuelvo, susurró, prométeme que seguirás sembrando. No digas eso, Ramiro. No es miedo, es previsión. Hasta los árboles más fuertes saben cuándo viene la tormenta. Ella lo abrazó más fuerte, con lágrimas silenciosas. Y en el reflejo de la ventana, ambos vieron relámpagos a lo lejos, anunciando que el destino ya se acercaba. En otro punto de la ciudad, Elena Duarte subía un video clandestino desde una azotea. El viento agitaba su cabello, la cámara temblaba, pero su voz era clara. Intentan silenciarlo, intentan borrarlo, pero cada mentira suya es una semilla más en el campo de la verdad. Y cuando la tierra hable, no habrá muro que la calle. El video recorrió las redes como fuego en pasto seco. En una noche, millones de personas volvieron a pronunciar el nombre que el gobierno intentaba enterrar, Ramiro Gutiérrez. El amanecer del día siguiente fue distinto. No había canto de gallos, ni bullicio de autos, ni el murmullo de la plaza. Solo un silencio pesado, de esos que anuncian tragedia. Doña Clara despertó sobresaltada. La cama a su lado estaba vacía. El sombrero de Ramiro ya no estaba colgado en la silla. Sobre la mesa descansaba su libreta abierta, con una última frase escrita con tinta firme. Si algún día no regreso, no me busquen bajo la tierra. Búsquenme en las manos de quienes sigan sembrando. La mujer gritó su nombre. Corrió por el pasillo, salió a la calle. Nadie lo había visto salir. La puerta estaba cerrada por dentro, la ventana entreabierta, solo su sombra, en la memoria de todos. En menos de una hora, la noticia recorrió los barrios humildes de la capital. «Desapareció Ramiro Gutiérrez», susurraban unos. «Se lo llevaron», aseguraban otros. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alarma, pero las cuentas que lo mencionaban eran eliminadas al poco tiempo. El silencio digital era tan profundo como el real. En el ministerio, los funcionarios fingían sorpresa. «No tenemos información», declararon a la prensa. El fiscal Menéndez evitaba las cámaras. En su oficina, con las cortinas cerradas, miraba la televisión en silencio. Su asistente entró con el rostro pálido. «Señor, la periodista Duarte está acusando al gobierno directamente». Menéndez se llevó las manos al rostro. «Ya no hay vuelta atrás», murmuró. Esa misma tarde, Elena Duarte apareció en una transmisión en vivo desde un lugar desconocido. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por furia contenida. «Ramiro Gutiérrez ha desaparecido. No hay registro de su salida del hotel, ni cámaras, ni testigos. El hombre que habló de justicia frente a un país entero hoy ha sido silenciado». La señal se interrumpió varias veces, pero miles de personas ya habían logrado grabarla y volverla a subir. El mensaje era imparable. En pocas horas se organizaron manifestaciones en distintas ciudades. Campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, ancianos, todos con el mismo cartel en las manos. «¿Dónde está Ramiro?». Las calles se llenaron de rostros anónimos, unidos por la misma pregunta. Las autoridades intentaron controlar las marchas, pero el fuego de la indignación ya se había encendido. La policía bloqueó avenidas, pero el pueblo bloqueó el miedo. En la oscuridad de una celda improvisada, Ramiro respiraba con dificultad. Tenía las manos atadas y la luz de un foco solitario le quemaba los ojos. Un hombre de traje gris lo observaba desde una silla metálica. «Usted no entiende, señor Gutiérrez. No se trata de usted». «Lo sé», respondió Ramiro con voz débil. «Se trata de lo que represento». El hombre lo miró con curiosidad. «¿Y qué cree que representa?». Ramiro sonrió apenas.
El miedo que tienen ustedes de que la gente deje de tenerlo. El interrogador lo observó unos segundos en silencio. Luego suspiró. Si fuera por mí, lo dejaría libre. Pero hay cosas más grandes que usted y que yo. Ramiro bajó la mirada. Sí, se llaman pueblo. Mientras tanto, Elena recibió una llamada anónima. Una voz masculina, nerviosa. Él está vivo, pero no por mucho tiempo. ¿Dónde? ¿Dónde lo tienen? No puedo decirlo. Pero le dejo una pista. Busque el registro de vehículos del ministerio. Fecha de ayer. ¿Quién es usted? Alguien que también se cansó de obedecer. Elena colgó, corrió a su computadora y revisó los archivos filtrados que aún conservaba. En la lista encontró un número de placa que coincidía con una camioneta del estado. Último destino registrado, kilómetro 83, carretera vieja de Puebla. Sin pensarlo, tomó su cámara, su chaqueta y salió a la carretera. El cielo estaba cubierto de nubes, el viento levantaba polvo y hojas secas. Cada kilómetro era una mezcla de esperanza y terror. Cuando llegó al punto indicado, no encontró un edificio, sino un descampado, y allí, en medio del polvo, un objeto semienterrado, el sombrero de Ramiro. Elena cayó de rodillas, lo levantó con manos temblorosas. Dentro del sombrero había una hoja doblada. Era una página arrancada de la libreta. Si me entierran, háganlo boca arriba. Quiero ver el cielo crecer sobre mí. Las lágrimas le nublaron la vista. Encendió la cámara y entre sollozos habló. No sé si está vivo, pero su voz no va a morir. Lo que empezó en un tribunal hoy pertenece a un país entero. Ramiro Gutiérrez es todos los que siembran y son arrancados, todos los que hablan y son callados, todos los que luchan y no los escuchan. El video se hizo viral en minutos. El pueblo se alzó. Las plazas se llenaron de velas, de rezos, de cantos. En las escuelas rurales, los maestros comenzaron a leer fragmentos de su libreta a los niños. En las universidades, los estudiantes colgaban mantas que decían: «No podrán desaparecer lo que ya floreció». El fiscal Menéndez, al ver las imágenes, se encerró en su oficina. Sacó una copia del documento falsificado, la miró por última vez y la arrojó al fuego. Las llamas reflejaban su rostro cansado. «Le fallé», susurró. Luego tomó su abrigo y se marchó sin decir a dónde. Esa misma noche, Elena recibió otra llamada. Ya no está donde lo dejaron. ¿Qué quiere decir? Que alguien lo sacó. Está vivo. Eso no lo sé, pero si lo está, no volverá hasta que el país esté listo para escucharlo. Elena se quedó en silencio. Miró el sombrero sobre la mesa y con voz firme dijo: «Entonces esperaremos, porque los hombres como él no desaparecen, solo se siembran». Y mientras el país buscaba respuestas, los campos volvieron a florecer. Los campesinos decían que las lluvias habían llegado antes de tiempo, que la tierra parecía agradecida, y en cada surco, en cada semilla, había un eco invisible que susurraba al viento: «No hay tumba para la verdad, solo tierra fértil». Pasaron 3 semanas desde la desaparición de Ramiro Gutiérrez. El gobierno no había dado respuestas. Los comunicados oficiales hablaban de una investigación en curso, pero nadie creía ya en esas palabras. El país estaba cansado de las promesas sin rostro, de los silencios con uniforme. Las velas seguían encendidas en las plazas. Cada noche los campesinos rezaban su nombre, y las madres levantaban fotografías de sus hijos desaparecidos junto a la suya. El rostro de Ramiro se había convertido en un espejo de todos los que faltaban. En los pueblos más pobres comenzaron a surgir asambleas populares. Allí se discutía de todo, de tierras, de justicia, de derechos. No había líderes, solo voces, y entre esas voces siempre se repetía una frase que había salido de su libreta: «La ley no debería tener dueño». Elena Duarte no se detuvo. Había pasado de ser una periodista censurada a ser la voz de una nación herida. Transmitía desde una pequeña estación clandestina, escondida en una bodega a las afueras de la ciudad. La señal era débil, pero su mensaje llegaba. «Si estás escuchando esto», decía cada noche,
Recuerda que Ramiro no murió. Lo desaparecieron del mapa, pero no de la memoria. Los campesinos comenzaron a llamarla la voz del campo. Su programa era escuchado en radios viejas, en celulares compartidos, en escuelas rurales, y cada emisión terminaba con las mismas palabras. La verdad no se roba, se cultiva. Una tarde, Elena recibió un sobre sin remitente. Dentro, una copia vieja de la libreta de Ramiro, con todas sus notas transcritas. En la última página, una frase escrita a mano, con la letra de un hombre que conocía bien la tierra. No soy héroe ni mártir, solo un campesino que entendió tarde que sembrar justicia también deja callos. Las lágrimas le nublaron la vista. Decidió que no podía guardar eso solo para ella. Así que esa misma noche, publicó el Cuaderno de la Tierra en formato digital. Lo subió a cientos de plataformas, foros, redes, servidores. Sabía que lo borrarían pronto, pero no podían borrarlo de todos lados a la vez. El efecto fue inmediato. Miles de personas lo descargaron, lo imprimieron, lo compartieron. Los fragmentos del cuaderno comenzaron a aparecer pintados en muros, murales, pancartas, escuelas. Era poesía y era testamento. Era una revolución escrita con palabras de campo. El fiscal Menéndez, retirado de su cargo y escondido en un pequeño apartamento, vio las imágenes en televisión. El pueblo leyendo en voz alta las frases del hombre que él había intentado destruir. Cerró los ojos y comprendió, por fin, que había sido parte del error. Decidió romper su silencio. Pidió una entrevista pública con Elena Duarte. «Quiero confesar», le dijo, «no para limpiar mi nombre, sino para devolverle el suyo». Elena dudó, pero aceptó. La entrevista se realizó en un estudio improvisado, con una sola cámara. El fiscal, sin toga ni micrófonos oficiales, habló frente a millones de personas conectadas por Internet. «Yo falsifiqué el documento», dijo con voz quebrada. «No lo escribí, pero lo permití. Sabía que era falso, pero me dejé usar. El sistema necesitaba un culpable, y yo preferí salvar mi carrera antes que salvar la verdad». El silencio fue absoluto. Las redes explotaron con mensajes de indignación, pero también de perdón. Menéndez respiró hondo. «No sé si Ramiro está vivo. Solo sé que, si lo está, querría que la verdad sirviera de algo». Elena lo miró con los ojos húmedos. «La verdad ya sirvió, señor fiscal. Hizo florecer lo que ustedes creyeron muerto. Esa noche, la transmisión fue vista por millones. El gobierno intentó censurarla, pero ya era inútil. Las imágenes circulaban como un río desbordado, incontrolable. Y al amanecer, un hecho inesperado cambió todo. En el pueblo de San Jerónimo, donde todo había comenzado, un niño encontró algo junto al arroyo. Era una mochila vieja, cubierta de barro. Dentro, la libreta original de Ramiro. No había señales de violencia ni de huida. Solo un mapa dibujado a mano con una frase en la parte superior. «Donde cae la semilla, vuelve la vida». Los rumores se propagaron. Algunos juraban haberlo visto en las montañas del sur, enseñando a leer a los campesinos. Otros decían que lo habían escuchado por radio, con otra voz, otro nombre. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo sentían presente. El movimiento tomó un nombre: el lugar donde nace la verdad. Miles de personas se unieron para defender la tierra, la educación y la memoria. Ya no se trataba de Ramiro Gutiérrez, sino de lo que había despertado en cada corazón cansado de callar. Un año después, el país cambió sin decreto ni revolución. En las escuelas rurales se enseñaban las leyes agrarias junto con las letras del Cuaderno de la Tierra. Las universidades nombraban becas con su nombre. Los jueces más jóvenes juraban su cargo con la frase grabada en piedra: «No hay justicia donde el pobre no puede hablar». Elena Duarte seguía transmitiendo, pero ya no desde la clandestinidad. Su voz era ahora símbolo de memoria. Cada emisión terminaba igual, con las palabras que él había dejado escritas en la primera página de su libreta.
Cuando la ley se olvida de la gente aprende a escribir su propia ley. Y aunque nadie volvió a verlo, cada vez que el viento soplaba sobre los campos de maíz, las espigas se movían con un ritmo particular, como si aplaudieran. Los viejos del pueblo decían que era él caminando entre las filas, revisando el trabajo de la tierra. No todos lo creían, pero incluso los que dudaban guardaban silencio al oír su nombre, porque, de algún modo, Ramiro Gutiérrez seguía vivo. No en los periódicos, ni en las cortes, ni en los discursos políticos, sino en los surcos anónimos de un país que por fin había aprendido que la justicia no se impone, se cultiva. Un año después, el país ya no era el mismo, no por decreto, ni por elecciones, ni por promesas. Cambió porque algo invisible había echado raíces en la gente. En los campos, los campesinos hablaban de leyes mientras sembraban. En las escuelas, los niños aprendían historia con nombres que antes no figuraban en los libros. Y en las universidades, los jóvenes juraban servir a la justicia con una frase que todos sabían de memoria. El conocimiento no pertenece a una clase, pertenece a quien tiene el valor de buscarlo. Elena Duarte viajó hasta San Jerónimo una mañana de abril. El camino de tierra estaba cubierto de flores amarillas. El pueblo había cambiado también. Ahora tenía una biblioteca nueva, construida con donaciones anónimas, y una placa en la entrada que decía «Biblioteca Popular Ramiro Gutiérrez. La verdad se siembra, no se impone». Dentro, los niños leían el cuaderno de la tierra. Elena los observó desde la puerta con lágrimas contenidas. Se acercó a una maestra y le preguntó, «¿De dónde sacaron tantos ejemplares?» «De la gente», respondió la mujer sonriendo. «Unos lo imprimen, otros lo copian a mano. No hay ministerio que pueda prohibirlo». Elena recorrió las estanterías. En una de ellas, un pequeño retrato de Ramiro, sin marco ni ornamentos, con una flor seca al lado. A su lado, un cuaderno nuevo, abierto en blanco. Un cartelito decía, «Aquí seguimos escribiendo la historia». Esa misma tarde, el fiscal Menéndez llegó al pueblo. Nadie lo esperaba. Su cabello estaba canoso, su traje gastado, sus pasos lentos. Pidió ver la tumba de Ramiro, pero la gente le dijo que no había ninguna. Solo un árbol en la colina. «Lo plantamos el día que lo dimos por perdido», explicó un anciano. Menéndez subió solo. El árbol era un guamúchil, alto y robusto. El viento hacía sonar sus hojas como un murmullo. El fiscal se arrodilló frente a él, con el rostro cubierto de culpa. Sacó del bolsillo una pequeña cruz de madera y la clavó en la tierra. «No vengo a pedir perdón», dijo en voz baja. «Vengo a devolver lo que robé, mi conciencia». Se quedó allí largo rato, hasta que el sol comenzó a caer. Y cuando se levantó, el viento sopló más fuerte, como si una respuesta invisible le rozara la espalda. Esa noche, en la plaza del pueblo, se proyectó por primera vez el documental «El hombre que citó la Constitución». Las imágenes mostraban fragmentos del juicio, entrevistas, testimonios. Al final, una voz en off, la de Ramiro, recuperada de una grabación antigua, decía, «Si un día la justicia se olvida de mirar a la gente, recuérdenle que sin tierra no hay ley, y sin manos que siembren, no hay nación que florezca». La plaza entera aplaudió de pie. Algunos lloraban, otros miraban el cielo estrellado, como si esperaran ver su sombra caminando entre las luces. Elena, desde el fondo, sintió que algo en su pecho se cerraba en paz. Había luchado, había perdido y ganado, pero sobre todo había aprendido que las verdades sembradas con amor nunca mueren. A la mañana siguiente, un grupo de campesinos encontró, a los pies del árbol de la colina, una carta dentro de una botella de vidrio. El papel estaba viejo, pero la tinta aún se leía. Decía, «Si estás leyendo esto, quiere decir que entendieron. No busquen al hombre, busquen lo que dejó. Yo no me fui, solo volví a donde todo empieza.
en la tierra, en ustedes. La noticia recorrió el país entero, y aunque muchos creyeron que era una invención, los viejos del pueblo sonreían en silencio, porque sabían que esa letra era suya, y que, de algún modo, Ramiro había vuelto. Con los años, el movimiento El lugar donde nace la verdad cruzó fronteras. En Perú, Argentina, Colombia, Guatemala, campesinos, obreros, maestros y periodistas tomaban su nombre como bandera. Su rostro, pintado en murales, se convirtió en símbolo de dignidad latinoamericana. Y su frase final, aquella que escribiera antes de desaparecer, quedó grabada en monumentos, escuelas y corazones. El día que el pobre aprenda a defenderse con palabras, los poderosos tendrán que escuchar con humildad. Décadas después, una niña caminaba por el mismo campo donde todo comenzó. Llevaba una libreta vieja en la mano. Su abuelo la miraba desde la cerca. «¿Qué escribes, niña?» «Historias», respondió ella. «¿De quién?» «De un hombre que no sabía de leyes, pero conocía la justicia». «¿Y qué sabes de él?» La niña sonrió. «Que aún está aquí, en el viento, en la tierra, y en las palabras que me enseñaste a no callar». El abuelo la miró en silencio. El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de oro y fuego. Y por un instante, el viento pareció traer una voz lejana, firme, serena. «La verdad, hija mía, no se dice una vez, se repite, se siembra y se cuida hasta que florecen todos». La niña levantó la vista, cerró la libreta y susurró: «Gracias, don Ramiro». Y el eco de su voz se mezcló con el de los árboles, como si el campo entero respondiera con un mismo murmullo: «Justicia». Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte la próxima. El millonario gritó: «No la contraté para eso», cuando la vio enseñando a sus hijos como si fuera una maestra. No imaginaba que aquella mujer sencilla, la misma que limpiaba sus pisos, había creado un método que cambiaría el futuro de su familia y pondría su nombre en los periódicos del mundo.